Sí, siento que la marca personal finalmente termina siendo lo más tangible en la verificación. Detrás de grandes proyectos hay un montón de ideas que al final son personas. A mí hay una pregunta que me hacen mucho de mis proyectos y específicamente de este, y es ¿por qué es tan exitoso? Nicolás, la coherencia hoy en estos negocios es muy importante. El don de gente, la creatividad, ese es mi talento. Es importante uno conocer su talento, como también sus debilidades. Hola, soy Nicolás Calle y esto es Desmontaje. He pasado días y noches en el universo de los eventos junto a quienes los hacemos realidad. En este espacio, esas historias, las que casi nunca se cuentan, por fin salen a la luz. Juan Camilo Toro, Nicolás. muchísimas gracias por sacar este espacio, te agradezco mucho. Como te lo he dicho ya varias veces, admiro mucho lo que estás haciendo en la ciudad, en Medellín, y también lo que pues, te conozco de tu trayectoria. Entonces, bueno, te agradezco mucho por sacar el espacio para hablar Nico, conmigo. yo encantado, la verdad. Hace rato creo que estamos buscando el momento, pero así es. Así que nada, primero que todo, salud. Salud, ve Ey, aquí salud, qué yo con rico. Juan Gabriel y vos con Luis Miguel. Sí, salud. Salud. Entonces, bueno, empecemos por eso. Si me querés contar un poco dónde estamos en este momento. Pero no, aquí estamos como donde pasa lo más mágico a veces de los proyectos. Yo creo que hay algo que la gente no ve, que es muy invisible, y es digamos, el back de todo lo que tiene que ver con el hospitality, en este caso con una experiencia específicamente como hoy. Creo que es el tema que es Sala. Aquí este espacio es como el espacio creativo donde todo sucede, Nico, realmente, donde hay otro equipo que es muy diurno, que está aquí de 8 de la mañana, casi que sin hora de cierre, específicamente trabajando en esas estrategias, en cuidar esa propuesta de valor, en validar de alguna manera, digamos, ese ritual del despecho que hoy Sí. ha sido un éxito en el mundo y que pues Medellín y Colombia no están siendo la excepción. Qué bien, qué bien. Y se unen, hay varias facetas de tu vida en lo que es Sala, y hay otros conceptos que también has estado trabajando. Sí, te cuento un poco. Realmente yo llevo cerca de 16 años desarrollando plataforma de entretenimiento. Sí. Siempre he tenido una conceptualización del entretenimiento diferente. Yo creo que somos un sector económico como cualquier otro. A veces la gente siente que porque nuestro trampolín es el ocio, es de pronto la noche. Sí, correcto. Quizás hay unos factores como son el maridaje, una buena mixología, pues la gente digamos que de pronto encasilla un poco el tema nocturno como no en un sector y un gremio económico como cualquier otro. Entonces, Sí. Partiendo de ese respeto, yo creo que yo he tratado de desarrollar de alguna manera una conceptualización más profesional en cuanto al negocio, respetando más allá de solo el recurso humano, también obviamente esa propuesta que yo tengo dentro de mi cadena de valor. Eso me ha dado durante estos 16 años, digamos que una expertise, me siento ya un experto y lo digo con conocimiento de causa, porque no solo lo he vivido desde la experiencia o la empiricia, sino que he estudiado mucho pues para que esto al final tiene una estructura organizacional como cualquier empresa de producto o servicio. Entonces vengo, en este momento pues digamos que tengo una plataforma de todo tipo de música, Sí. desde electrónica, reggaetón, pop, música de despecho colombiana. Hoy digamos que esta propuesta que viene siendo muy sui generis, pues es un éxito como lo mencionaba anteriormente, pero siempre ha estado digamos que en el universo del entretenimiento. Sí. Entonces llegar a un punto como estos es de madurez, hay que tener mucha sensatez. Yo hoy como empresario ya, porque creo que hay que ser muy conscientes de cuando tú pasas de emprender a ser empresario. Y no está mal, o sea, yo creo que eso hace que uno tome mejores decisiones. Claro, que también está muy alineado con la responsabilidad que ya se tiene, pues no solo propia, sino con tu comunidad, con tu público, con un buen servicio al cliente, con que las expectativas se mantengan, que tú, pues como creo que tu marca personal, tu reputación,
pues se tiene que tomar muy en serio. Total. Que muchas Al final, veces, qué pena te interrumpo, pero sí, muchas veces que podemos hablar un poco más de eso y yo creo que eso es el diferenciador de la experiencia de hacer las cosas bien, es que por esa misma connotación que tú estás diciendo de la hospitalidad, el entretenimiento, alrededor de la noche, alrededor del ocio, no todas las personas se lo toman muy en serio y se siente como que se puede permitir los proveedores o los empresarios o las personas que trabajan en esto como las expectativas son menores porque la gente está pasándola bien, está Total. llegando tarde, no es alrededor de el espacio, sino que es más como, sí, como del momento. Entonces, qué bueno que te diste cuenta de ese salto. bueno, no, me quedo con dos cosas que mencionas. Sí. La primera es, sí, siento que la marca personal finalmente termina siendo lo más tangible en la verificación. Hacer negocios finalmente es parte de este negocio, pero es con quién los haces, ¿sabes? Entonces, digamos que yo de ciertos años para acá he entendido que el network o las relaciones públicas en este negocio lo dicen todo. Okay. Es clarísimo como que, digamos que mi generación, siendo pues digamos que un empresario joven, viene de trabajar diferente. Hoy tu carta de presentación lógicamente es tu activo digital, lógicamente es tu huella digital, o sea, tú de dónde vienes y yo por qué quisiera convertir contigo en tu negocio, porque quiero invertir en tu negocio, porque al fin yo tengo un pensamiento muy profundo y es que si bien vendo producto, al final mi catapulta es servicio y el servicio para mí viene del ser. Y el ser, pues es que termino trabajando con humanos, con seres humanos, con personas que tienen emociones, problemas, felicidad, lloran, no es igual en el trabajo. Entonces, mi presencia en los negocios a veces se vuelve, digámoslo, no indispensable, pero sí suma mucho. Sí. Y tengo un contraste en que la gente genere más allá de verme como el socio o el dueño de un negocio, un aliado, un amigo, esa persona que tú sientes cercana, sin perder el respeto, ¿ves? Entonces ahí, cuando tú logras que tu equipo te admire bajo un montón de cosas que tú haces, yo creo que eso es lo que al final da mejores resultados. Correcto. Y obviamente buscando que ese resultado pues esté conceptualizado y esté calificado y cualificado para lo que tú quieres hacer. O sea, hoy, si tú vas a sala de despecho, tú sientes específicamente por hablar de ese negocio, digamos que está por encima de la media. O sea, te sientes por encima de la media mejor atendido, te sientes por encima de la media en tu experiencia, te sientes por encima de la media en seguridad, porque de ahí se trata. Entonces es como tu background y todo tu bagaje, tú lo vas aplicando para que tú, digamos de alguna manera, sí, vuelvo y reitero, tu propuesta de valor que sea cada vez más sólida, ¿sabes? Y ahí es donde yo creo que las cosas se empiezan a dar mejores resultados. No, y puedo atestar a eso que he estado y es excelente, un servicio, y el diseño, pues desde estos pues vasos, pues también la calidad en los tragos, en la comida, no, pues tienes... Ahí hay algo súper importante y es, a mí hay una pregunta que me hacen mucho en las entrevistas o digamos a donde voy a hablar de mis proyectos y específicamente de este, y es ¿por qué es tan exitoso? ¿Por qué un proyecto de estos es tan exitoso si finalmente yo estoy sonando música o mi programación musical es música que existe hace, no sé, 80 años, 70, 60, 50 años? El punto está en la coherencia, Nicolás. La coherencia hoy en estos negocios es muy importante. Hoy la gente quiere y entiende que los negocios de entretenimiento se vuelven una oportunidad porque en una ciudad turística o con un flotante que todo el tiempo está buscando qué hacer, pues si tú no lo haces bien y eres coherente con la idea o lo que quieres hacer, pues estás destinado a que no lanzas un mensaje contundente. Hoy hay muchos negocios que les invierten demasiado dinero, que hay toda una línea estratégica, pero al final no son coherentes. Entonces tú llegas allá y es un montón de mensajes hacia el consumidor, es un montón de trayectorias al consumidor que al final, digamos que cuando ya esa persona está en la casa,
no entiende tú qué le quisiste decir, ¿sabes? sí, interesante. Ahora, yo tengo un amigo y el apellido de mi coherencia es la simplicidad. Hoy digamos que yo siento que la gente no valora tanto tenerte una lámpara importada que vale un montón de dinero, sino un poco más simple. El simple no es lo barato, lo simple no es lo humilde, lo simple es más hacia, es puntual, es adecuado a que de alguna manera entre coherencia y simplicidad hacen una amalgama en que la gente hoy recibe pues un proyecto como estos de manera tan cautiva, ¿no? Sí. Porque hoy te puedo decir que el proyecto creería que puede ser de lo más exitoso, al menos en Colombia. Qué bien. Que por ciento, si se puede contar, hay unas aperturas también de algunos de ellos. Que sí lo podemos contar. Estamos próximos ya el 26 de diciembre de este año a abrir Cartagena. Sí. Próximamente el 22 del próximo año de enero estaremos abriendo Bogotá y ahí siguen un par de ciudades más. El crecimiento horizontal de una plataforma estilo franquicia, aunque no lo creas, la gente cree que por ser lo mismo es muy fácil. Okay. Es todo lo contrario. Al final, una empresa es capaz de crecer si estandariza sus procesos. Y estandarizar procesos no es fácil, y menos en esta industria, porque tú juegas, vuelvo y te digo, con un recurso humano que es diferente, su cultura, su idiosincrasia, todo lo que está alrededor, sumado a un montón de cosas que hasta la temperatura de un lugar X y Y cambia. Okay. Entonces cambia la oferta gastronómica, cambian los destilados, o sea, entonces estandarizar no es fácil. Llevamos ya cerca de un año en este proceso. Obviamente, pues detrás de mí hay un equipo súper grande, súper sólido, donde finalmente lo que hacen es implementar lo que sale de uno. Sí. Yo tengo la dirección de la marca porque soy la esencia del proyecto, pero también obviamente pues hago match con todos unos directivos. Y en este momento como la sede corporativa está siendo Medellín. Sí, la sede corporativa es Medellín. Pues por lo menos del grupo. Del grupo, nosotros pues quisimos que fuera acá, pensando en que Medellín está en un buen momento también. Sí. Es una ciudad que ha crecido demasiado. De alguna forma, ese alma mater que traemos desde México también pues nos pidió mucho que la matriz fuera acá, sobre todo por la centralización de las estrategias. Entonces, al final es muy, digamos que pensar como cliente. Entonces, estamos tratando de que aquí salgan las mejores ideas y controlando de alguna manera esa implementación en calidad en las ciudades en las que estamos ahora con sala de despecho. Quiero para de pronto hacer para cerrar esta parte de la actualidad tuya. Cuando tú dices grupo, ¿me puedes explicar un poco más qué está haciendo el grupo y también qué porcentaje de tu tiempo estás pasando en relación a este grupo? Bueno, mira, al final yo creo que detrás de grandes proyectos hay un montón de ideas que al final son personas. Para esta nueva etapa de mi vida, digamos que se alinearon demasiadas cosas, entre esas pues coincidir con personas que también son muy exitosas en otros países, en este específico, digamos, hablemos de Estados Unidos y México, que somos, digamos que representados los tres países en un crecimiento como plataforma. Hoy nos consolidamos como holding. Digamos que el holding es llamado Dirty Rabbit o el Grupo Rabbit, que es una sociedad pues, constituida en Estados Unidos y que implementa y tiene operación en Colombia hoy, pero digamos que compartimos mucho los valores de marca. Este grupo realmente lo que busca es poder estandarizar y brindar a este tipo de público una nueva oferta, una oferta diferente, donde al final digamos que ya hay marcas que funcionan mucho en otros países y que si uno las puede tropicalizar a Medellín, a Bogotá, a Cartagena, pues está listo. Entonces no es estar inventando un montón de productos, que la tendencia de hoy son los granizados, entonces de alguna manera evaluemos y elevemos la experiencia del granizado, sino que ya existen un montón de cosas que funcionan a nivel mundial y global. Entonces, ¿por qué no practicarlo? Yo creo que este proyecto nadie se lo esperaba.
tú finalmente decir voy a montar un negocio donde mi core musical al 80% es música de plancha, Correcto. pues tú creas que es un negocio que está dirigido a los papás o a los abuelos. Sí. Y oh sorpresa que estamos con un target muy transversal donde Sí. tú has ido a sala y puedes ver a alguien de 19, 20 años cantando y al lado una persona de 70 años feliz. Eso es muy difícil de lograr en un negocio, Nico, ¿sabes? Sí. Porque uno finalmente, nosotros también tenemos, digamos, espacios urbanos de lo que te decía y mencionaba, electrónica, salsa, tipo bistro, licoreras, rooftop, skybar, y sí tienen un segmento muy definido. En cambio, este proyecto es multisegmento. Es como un mismo lugar, tú puedes ir inclusive con tu núcleo familiar y todos pasarla bien. Sí. Y puedes ir con tu pareja, con tus amigos, como quieras. Entonces, Claro. lograr eso en un proyecto es bien complejo. Claro, porque también, no sé, aquí pensando un poco, yo creo que como la transversal como el amor y el desamor eso es como una constante relativamente como común en la mayoría de las culturas, que esta música pues yo creo que uno se identifica mucho con esto y pues que es el despecho, el desamor. Y también, claro, la nostalgia de las generaciones que crecieron, de las madres y padres que escuchaban en su momento, también era lo que escuchábamos nosotros creciendo. Entonces, Claro. que digamos, pues géneros de pronto más, no sé, contemporáneos, pues obviamente no es algo que los señores van a escuchar, porque pues en gran parte no No, y está. mira que es algo bien especial porque Sí. el contraste es, no sé, hay unos artistas emergentes que hoy, aun cuanto también nosotros los trabajamos, pues está completamente polarizado al amor. Correcto. O sea, no tiene nada que ver con el amor, ¿sí? Todo está hacia lo de pronto muy superfluo, carnal, Correcto. exótico, sexoso, no Sí, sé sí, cómo podríamos llamarlo. Y nosotros al otro lado de la orilla evocando el amor desde el despecho, porque el despecho no es solo estar en un duelo sentimental, o sea, es un montón de cosas, tu ex jefe, tu ex mascota, esa camiseta que quieres regalar otra, que ya no te la vas a poner, es el sentimiento de duelo. Sí. Y el duelo se hace de muchas maneras, hasta ese carro que nunca quieres vender y te da pesar porque tienes un apego. Cuando tú llegas acá y tienes ese ritual y detrás del ritual hay una catarsis alrededor de la música, de un buen servicio, de lo que tú mencionas, Sí. pues es muy sorprendente. Hoy hay un fenómeno y es que los grandes DJ de la música electrónica, los grandes representantes de las disqueras están reencauchando un montón de canciones con las voces en off de estos artistas Sí, me he dado viejos, cuenta. ¿no? Digámoslo viejos, pues, porque sí hay unos que ya no nos acompañan y otros que siguen vigentes. Sí, Entonces, como en el inconsciente mío hacia mis padres, de pronto yo no era el cliente directo de ese tipo de música, pero está impregnado en mi ADN. Entonces yo escuchar un Juan Gabriel que me emociona, escuchar, no sé, un Camilo Sexto que me emociona, cuando no es la música que yo escuché de joven directamente, pero todo el tiempo iba en el carro con mis papás, escuchaba la emisora, ponían el LP. Eso es mucho más fuerte que yo escucharlo hoy en una plataforma de música, porque me conecta al inconsciente. Y pues ahí además hay se puede clave. cantar con todo el concepto de los micrófonos. Y tú crees es- que no te la sabes y te la terminas sabiendo. Eso es El como cuando el karaoke, que no, no, como es el que hermoso. no sabe nadar Sí, y, sí. y lo meten a la piscina y tiene una reacción a sobrevivir y el cuerpo dice, oiga, yo sé nadar y no sabía. ¿sí? Sí, sí, Acá es muy similar ese efecto. Entonces, bueno, quiero irme un poquitico afuera de lo que está pasando en este momento con Sala de Despecho y el grupo, porque además pues me estabas contando que se puede manejar cierta intención de estandarizar como para obviamente facilitar las operaciones y pues y tener control de calidad. Sin embargo, aún tienes proyectos que están por fuera de este grupo Sí, en claro. otras ciudades. Y quiero aquí conectarlo con que tú no eres de Medellín. No, soy de Buca- Armenia. Ajá. Soy de Armenia, pero Sí. desarrollé muchos años Bucaramanga, el oriente de Colombia. Efectivamente, no, pues yo tengo, digamos, un abanico de ese 360 al entretenimiento, donde entendí que mi crecimiento integral era poder, con la misma audiencia,
llevarla a un montón de experiencias cualificadas. Entonces crecí mucho en la ciudad porque pues hoy puedo, digamos, cuento una historia que sé que muy agradecido con todo mi equipo, con la vida quizás también, y es, pues, digamos, tener varios establecimientos que todos tienen, digamos, una rentabilidad importante a la hora de no solo generar utilidad, sino también engagement, fidelización, sostenimiento, porque esto es un gremio que es muy difícil de sostener. Hay productos muy potentes que si no están bien cuidados se van a pique porque la curva de éxito de estos negocios es corta, está determinada a ser Aquí corta. ok, quiero hacer una diferenciación ahí, o no, o no hacerla, porque me da curiosidad si tú ves, quiero entender un poco tu trayectoria y entender en qué momento decides saltar más como a establecimientos, obviamente con gastos fijos, pues con personal estable, y construir estos conceptos, ¿cierto? Que son operaderos, que a veces abren todos los días o varios días a la semana, y en algún momento están más enfocados en los eventos. Sí, yo de profesión, Nico, soy ingeniero de sistemas, soy administrador de empresas, tuve un arraigo en lo académico muy gran parte de mi vida por cuestión de mi padre, entonces posterior pues me especialicé, tengo unas maestrías, bueno, siempre he estado muy enfocado, como te decía hace un momento, en no entender que esto se vuelva un buen negocio, porque es un buen negocio. ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué momento empezaste a meterte a la industria del entretenimiento? Exacto, entonces digamos que en general hay un camino invisible en el que tú vas andando y es sobre todo en la generación en la que yo estaba inicialmente, era muy hacia ser un empleado, de pronto un alto ejecutivo, perfilarme, no sé, a liderar un holding empresarial, pero yo siempre tenía la vena muy del contacto social, el don de gente, la creatividad, ese es mi talento. Es importante uno conocer su talento, como también sus debilidades. Eso es muy importante. Tienes ahorita toda la razón. andamos en eso un poco. Entonces yo empecé a encontrar mi sabiduría propia en qué hago bien. Sí, yo dije, esto lo hago bien, ¿sabes? O sea, esto no lo hago tan bien. Entonces, o sea, que yo creo que para mí, no el propósito, pero una de las misiones que uno tiene es autoconocerse, autoentenderse. Total. Y es complejo. Es complejo. Porque hay muchas variables externas, internas, expectativas, y a medida que uno va como filtrando el ruido y va entendiendo eso, y obviamente a través pues, de la seguridad, uno empieza a darse cuenta que tiene talentos, que claro, tiene no, total. cualidades. Entonces, Pues. digamos que estando en ese camino normal, empecé siendo empleado de una compañía muy grande, que es una compañía de educación con entretenimiento. Nada, y empecé a evolucionar, fui, digamos que gerente comercial, y un día dije, oiga, pues voy a montar una empresa tipo agencia de producción para asesorar productos de entretenimiento. Ahí empezó todo, la verdad, empezó todo hace, no sé, yo creo que 18 años más o menos. Yo estaba en paralelo en mi proceso de formación y me daba una visión diferente, porque esto tiene muy lo que llamamos los países la calle, aquí hay mucha calle. La calle en estos negocios es importante, pues finalmente es entender cómo se comporta el público, si lo queremos ver en teoría de marketing, Sí, pero sí, sí. el fin es que, para resumirte el cuento, monté la agencia. Con la agencia un día me invitaron en un negocio y dijeron, no, pues venga, le vamos a dar un porcentaje, pero desarrolle usted como el storytelling, digamos, o todo el desarrollo de marca. Y dije, oiga, soy bueno haciendo esto. Estoy entendiendo demasiado el lenguaje de la gente aplicado a una operación. Entonces empecé ahí, bueno, uno me llevó a otro, porque aquí hay una trazabilidad, y es que los grandes empresarios del entretenimiento son dueños de muchos negocios y se vuelve casi como un oligopolio, por no decir un monopolio, pues tampoco, pero sí empiezas a crecer mucho porque un negocio te lleva a otro, y si lo haces bien, eso empieza a generar un efecto de minería importante. Entonces con un negocio montas el otro, con el otro montas el otro, y vas dándole una dinámica, porque con un mismo equipo muy sólido fácilmente tú puedes operar
no sé, 5 negocios, ¿sabes? Entonces digamos que ahí fue como ese trazar de lo que hacía. Yo trabajaba mucho también en el tema de producción, entretenimiento, Sí. y luego un día entendí que, por ejemplo, mis estrategias de marketing a largo plazo funcionaban más. En un concierto finalmente eran 2 meses de trabajo, mejor dicho, a darlo todo y dormir un día sin dormir y al otro Sí, día tú sí. levantarte a decir, oiga, si no es hoy, que no llueva, que no pase un montón de vainas. Entonces, al final, digamos que es una estrategia muy similar, una es a inmediato plazo y la otra tú la puedes medir a largo plazo. Entonces, en un negocio tienes que convocar masivamente, igual que en un concierto. Ajá. En un establecimiento tienes que tener estrategias de comunicación como en un concierto. En un negocio tienes que tener PR, relaciones públicas, medios, digamos, venta en barra, un Sí. montón de cosas como en un concierto. Entonces al final dije, no, yo creo que yo puedo llevar esto a que esto pase cada 8 días, Sí, ¿ves? sí, sí. Y por ahí, digamos que me empezó a sonar la flauta, como decimos, y empecé y profundicé. Y creé un equipo que hoy, te digo, pues tengo un equipo súper sólido con el que llevo más de 7 años trabajando. Qué interesante. Sí, sí, sí. Y sí, pues no, el mundo de los eventos pues tiene unas complejo. variables, es bastante complejo, pues creo que ambos padecemos pues o sea, ambos padecen, ambas industrias, que es básicamente lo mismo del servicio, de pues obviamente horarios nocturnos la mayoría de los momentos, pues mucho alrededor de eso, como de interacciones con las personas, usualmente pues los fines de semana en muchos casos. Exacto. No, y mira algo importante, Nico, y es hoy los eventos, lo mismo, digamos que hay 2 brechas. Entonces, los eventos tiene a la gente, porque lo digo y si alguien de eventos va a ver esto, o me va a hacer hate o me va a apoyar, pero yo lo hablo con consentimiento propio y causa, y es, hay 2 tipos de empresarios hoy. Los que hacen eventos muy high, o sea, muy masivos, son los que realmente están viendo una utilidad en estos negocios. Es decir, los artistas o los empresarios de estadios, de arenas muy grandes, de venues muy amplios. Y hay otro polarizado o completamente de contraste, que son, no digamos empresarios, pero son promotores de eventos pequeños, constantes, que tienen un flujo de caja. Los que estamos en la mitad sufríamos mucho, porque la estrategia hoy de los que estamos en la mitad es regale boletas, no hay dinámica, no hay patrocinios, son artistas medios, y tú tienes que, tu punto de equilibrio cada vez se va más lejos. Y te soy sincero, yo creo que yo de 10 eventos que hacía, en 2 ganaba dinero, Sí, 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 en sí. 5 perdía y en 4 empataba. Entonces al final en tu PIG, pues tú sobrevivías. Y eso era lo que yo ya no quería. Yo decía, no, yo ya no quiero estar más en este tema tan desgastante. Obviamente hoy sigo produciendo eventos, yo todavía, evidentemente, pues trabajo con productos, pero la verdad trabajo con productos muy puntuales. O sea, ya cuando sé que sí o sí va a funcionar, Sí, 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 o de pronto puedo armar un grupo también poderoso, como digamos lo estoy haciendo con mis negocios. Entonces hoy ese grupo poderoso en los eventos es, ya tienes el artista, ya lo vas a mover, quieres mi marca personal ahí, yo entro como socio, pero casi pues digamos que estamos más allá del río, pues antes de vender ni una boleta. Pero no es fácil, o sea, yo admiro mucho a la gente de los eventos, porque te digo una cosa, eso hay que tener sangre fría. Sí. Es muy complicado. O sea, yo tenía días que yo me acostaba debiendo mi patrimonio más el doble, porque no tenía con qué pagarlo. Sí. Y al otro día tú esperando que el evento reventara. Ahí trabaja uno con factores como el colombiano, que deja todo para última hora, que le parece costoso, que espera a ver si fulanito le regala la boleta. Bueno, Claro que también todos los proveedores a veces no son cumplidos, no llegan a tiempo. Complejo. No, y los hay- artistas hoy están demasiado costosos. O Sí. sea, hoy el género urbano y electrónico hoy es una cosa compleja. O sea, realmente tienes que tener un flujo de caja y un respaldo financiero muy grande para que realmente de alguna manera el tema fluya, ¿no? Sí. Y que tú digas, esto es una muy buena oportunidad. Este año fuimos el bar principal de Colombia Moda,
fue una locura. O sea, realmente tú dices, bueno, pero la moda, ¿qué tiene que ver con sala de despecho? Y al final no se trata de solo el tema musical, sino lo que está detrás, o sea, lo que hay en el back de todo un tema alrededor de que pues estamos en tendencia, de que el lugar está bien habitado, de que la gente que nos visita específicamente también consume otro tipo de productos que están dentro de esa globalización del entretenimiento. Claro. La moda hace parte del entretenimiento, sin lugar a duda. Y bueno, ahora estabas hablando un poco como acerca del mercado, principalmente los eventos, pero me da curiosidad cómo sentís esta entrada, por ejemplo, en estas ciudades, sentís que hay en la parte más como empresarial de los gremios han encontrado apoyo, es un poco aquí, pues no sé, Medellín, claro, en los eventos principalmente se siente que es, o sea, ya hay unos promotores ahí saliendo, pero pues hay uno principal que hace la mayoría de los eventos. Sí, sí. Y bueno, no sé, pues Mira, hoy igual Cois, pues Medellín es relativamente nuevo, creo que en los últimos, no sé, 15 o 20 años que ha tenido como este crecimiento. Pero igual me da curiosidad cómo has encontrado el recibimiento, de pronto también de manera personal, individual. no, muy bien. Yo creo que al final es lógico que tú quieras relacionarte con lo que está funcionando, ¿sí? O sea, claro. más allá de haber un pensamiento negativo hacia esa persona o a ese grupo le está yendo bien, al final si hay una afinidad, pues a ti te gusta. Yo creo que es natural en el ser humano relacionarse con lo que funciona y lo que está bien. Ajá. Entonces, obviamente que Sala pues ya es una carta de presentación potente. Sí. De hecho, te puedo contar que desde que abrimos el proyecto, conciertos como el de Alejandro Fernández, Miguel Bosé, Grupo Frontera, que están por venir el próximo año, y muchos nos han buscado porque están viendo en Sala también una plataforma de promoción. Sí. Nosotros tenemos hoy unas redes con una interacción muy brutal. No, pues he visto Hemos sido tendencia, no sé, 20 veces en TikTok, 15 veces en Instagram. Inclusive tenemos eso hoy, Good Problems, al sentir que no podemos captar tanta gente en nuestros canales de comunicación. Entonces la gente se queda sin reserva, es complicado, llegan y ya no está la reserva. Y lo digo con tranquilidad en el sentido de que estamos trabajando en eso, con el fin de que todo el mundo pueda conocer el proyecto, todo el mundo pueda vivir la experiencia positiva, porque para mí como director de la marca yo nunca quisiera que alguien se fuera con una mala experiencia, una mala calificación. Y esa es la tema. Cuando tú tienes un cuello de botella, pues la idea es trabajar en estrategias que te funcionen. Pero digamos que esa coyuntura hacia los promotores e inclusive ante la competencia directa, que hoy para mí una competencia es toda. O sea, es decir, desde el que pone salsa hasta el que pone electrónica, porque Colombia no es un país multisegmentado. O sea, tú puedes ir hoy a una discoteca electrónica y a los 8 días ir a sala de despecho y eres mi público. Sí. ¿Ves? O sea, entonces yo creo que... Y te hago una pregunta, ¿qué porcentaje en general en tus proyectos el público es local versus como extranjero? Eso depende del venue, donde estemos geolocalizados. Digamos que para Medellín específicamente, que sabes que tenemos 2 sucursales, Le Mont obviamente funciona mucho por la ubicación al local high-end, que es todo el sector de Alto de Poblado, Alto de Palmas, Llano Grande, etcétera. Y Provenza funciona, digamos, en una relación más, digamos, 60-40, 70-30 entre el local y el extranjero, que es flotante. Porque el extranjero está buscando en la zona dónde entrar. Sí, recientemente estoy teniendo una conversación muy interesante que abro pues al debate, que muchos lugares se enfocan en como en los extranjeros, en el mercado extranjero y no tanto en el local, y es como que contraproducente porque muchas veces el extranjero busca el local, entonces como que por naturaleza de cierta manera habría que abrir al local, pero pues creo que hay veces se pierde ese enfoque y muchos momentos el local no termina siendo como... Mira, es una lectura
digámoslo, muy objetiva. Hoy finalmente yo te lo resumo en tema de oferta y demanda. El local, finalmente yo le digo un público infiel. El público infiel es un público que hoy Sala está de moda, entonces hoy está en Sala. Claro. Pero si mañana abren otro negocio claro. y entonces en ese negocio está fulanita o las personas que uno sabe que les gusta que estén ahí, pues se terminan yendo para allá. Al final ese público infiel, tú tienes que tratar de combatir eso todo el tiempo con esa tensión de tú a tú. Sí. ¿Qué pasa? Hoy el extranjero modifica mucho tu ADN porque el extranjero al final viene y se va, ¿sí? Es decir, no se queda. Claro, y no Entonces, tiene pues esa red que genera como ese movimiento como en manada. total. Cierto, como que lo que tú dices se empieza a ir Entonces, de a al poquito. final, mira, si tú no estimulas en un buen mix de mercado a que el extranjero llegue y encuentre la cultura local, Correcto. Es la oferta. La demanda es ellos. Sí, Pero sí. la oferta no es solo tu negocio, es que el local esté, como tú lo dices. Sí, Entonces sí, no sí, es tan sí. fácil. Y además poner esos dos públicos con un, digámoslo, darle gusto a los dos públicos es más complejo aún. Sí. Porque pues más allá de una brecha de lenguaje o de idioma, es un montón de cosas. Entonces Sí, no sí, es tan fácil. Ok, bueno, yo creo que como para empezar a cerrar, que me da curiosidad en general, me has dicho un montón así de datos principales de lo que sentís que hacia dónde va como esta industria. Tengo mucha curiosidad, ¿qué crees que en ambos, en la hospitalidad, ¿cierto? En el gremio de la hospitalidad que cubre eventos, establecimientos, también algunos eventos empresariales, pero bueno, ¿qué sientes que está cambiando y de pronto también hacia dónde vas vos como en ese camino? Listo, no, yo, a ver, lo resumo mucho, yo analizo demasiado eso porque pues trato de proteger mi cadena de valor a largo plazo. Yo creo que voy a vivir de esto porque es lo que me ha funcionado y lo que sé hacer muy bien. Entonces pienso mucho en el futuro de la compañía. Tener visión en este negocio no es decir solo qué negocio sigue, sino cómo yo sostengo el éxito de X o Y a un largo plazo. ¿Para dónde va? Yo creo que va hacia un performance muy puntual, es decir, hoy la gente va a buscar negocios más especializados, más específicos, más boutique, sin estar en negocios tan grandes, tan masivos, sino que de alguna manera la gente va a buscar una personalización más puntual, donde si tú eres un amante, digámoslo, del coñac, con un buen maridaje de sushi, ahí vas a estar y ese bar se llama así, coñac más sushi, ¿sí? Entonces al final tú tener una cervecería pues obviamente es un producto masivo, Sí, pero sí, si sí. de verdad quisieras trascender en este mercado, yo creo que la personalización es hacia donde vamos. Lógicamente hay un montón de cosas con el efecto IA que pues están cambiando en mi negocio, ¿no? Desde la forma en la que se convoca, las estrategias, porque ya la información está muy fácil para todo el mundo. Ya el que hoy realmente no quiera ser competitivo en un mercado es porque no quiere, pero ya la información está. Es tú de qué manera la tienes, absorbes. haces la abstracción de esa información y la implementas en una estrategia, ¿ves? Entonces yo creo que va a haber una competencia más ruda. Ahí digamos que vamos a tener que sobresalir los que lo hagamos bien, los que cuidemos muy bien, digamos que la idea y llevada hacia un momento de verdad en la noche o en el día, porque pues, esto no solo trabaja de noche, y hacia allá vamos, ¿no? Hacia allá vamos. Qué bien. De hecho, ya está pasando. Hoy tú ya vas a Asia o a Europa y encuentras bares de 15 personas, de 20 personas, de 30 personas. No sé si lo has notado, pero aun cuando en sala caben muchas personas, es un negocio pequeño. Son negocios formato boutique, Sí, sí, donde sí, con sí, sí. 150 personas estás súper bien y con 200 ya estás lleno y con 300 estás hasta el techo. O sea, a diferencia hoy de otros venues que tengo una discoteca de reggaetón que caben 1000 personas. Entonces tú cada 8 días llenar una discoteca de 1000 personas es súper complejo. Y en Colombia hay una sensación y es que si tú llegas a un lugar y eso no está hasta el techo, pues tú dices este lugar no funciona o no le va bien.
Entonces esa percepción es negativa, que al final tú no quieres estar en un lugar que no esté lleno, pero no se trata de eso, o sea, se trata de que tú la estás pasando bien y que estás cumpliendo con lo que tu ticket o tu inversión en el negocio está dando. Entonces ahí es donde hay que jugar con eso mucho. Qué bien, bueno, no. Juanca, te agradezco muchísimo, muchos aprendizajes y sobre todo me quedé mucho pensando acerca de aceptar esos talentos, porque se ve que te tomas esto muy en serio. Sí, claro. Sí, creo que eso habla mucho de que te hace, pues con mucha aceptación propia, de entender que hay algo en esta vida que te llevó por este camino, que te dio estas cualidades. Y yo creo que específicamente en esta industria, por los estigmas que hay, por muchos aspectos, la gente duda y tira la toalla y se dedica, no, sabes que esto no es para yo poder hacer familia, no es para yo poder vivir, no es para, y entonces buscan otras industrias más estables, sí, que al final en muchos casos no se terminan conectando con su personalidad. No, Nico, a ti muchas gracias. Espero que este espacio pues al final sirva para dar a conocer un poco más detrás de lo que te empezaba, y como empiezo también me gustaría cerrar y es de acuerdo. O sea, yo siento que este negocio debe ser de respeto también. El respeto no es solamente cumplir un horario o tener una condición a nivel de operación, sino que es tomárselo en serio, entender que la gente que viene a acudir a los negocios invierte su tiempo, invierte un dinero, y al final tú eres una máquina de felicidad. O sea, yo lo veo así. Y de experiencias memorables. Exacto. De posiblemente tu noche más increíble de toda la vida. Exacto. Entonces al final, como eres una fábrica de sonrisas y de momentos y de experiencias, pues hay que tomárselo en serio, y ahí es donde está la recompra, ¿sabes? Si tú lo haces bien, la gente vuelve y compra. Entonces los esperamos ahí en Sala Despecho aquí para que vivan la experiencia y bienvenidos. No, yo conmigo cuenta 100% y espero que las personas que nos estén viendo estén por aquí en Medellín y en otros lugares de Colombia. Claro que sí. Van a venir. Siempre bienvenido. Muchas gracias.